Bien, después hablamos con el tema de los grupos, ¿ya? Casi finalizando la clase. Bien, continuemos con esto. Le decía, vamos a volver a la primera ley de Kirchhoff, que es LSK, que es el método por nodos, ¿ya? Entonces, para el tema del método de nodos, debo saber que un nodo, recapitulando un poquito atrás, lo que ya vimos anteriormente en clases anteriores, un nodo esencialmente tenemos lo que son nodos secundarios que están conformados de esta forma, ¿no? O sea, puede ser aquí un componente cualquiera, un inductor, colector, este es un nodo, ¿ya? La que le enlaza a un componente con otro. Este sería un nodo secundario, ¿no? Eso habíamos quedado la otra vez, un nodo secundario. Para que sea un nodo principal, es aquel que ya interviene en una interconexión entre varios, ¿ya? A partir de dos, o sea, quiere decir de tres, de cuatro, etcétera. En este caso aquí tengo un nodo donde intervienen varias corrientes. Quiere decir que hay varios circuitos al contorno, ¿no? Puede ser varias, en este caso nuestro, resistencias. Bien, aquí tengo un nodo que tengo 5 corrientes, ¿no? Y como veo aquí, yo tengo que definir en base a la dirección de la corriente mi expresión, o sea, para definir la ecuación. ¿Ya? En este caso, yo tendría que la corriente, son 3 corrientes que ingresan, por ejemplo, la I1, la I2 y la I3 son que ingresan, y las que salen son la I5 y 4. Entonces, de ahí viene la expresión, ¿no? La suma de las corrientes que ingresan es igual a la suma de las corrientes que salen, ¿no? Entonces, esa es la expresión general, lo que es el método de nodos o por la primera ley de Kirchhoff. Entonces, mi expresión, ¿cómo iría? Iría corriente 1 más la corriente 2, ¿no? Más la corriente 3. Entonces, estas son las corrientes que ingresan. Listo. Entonces, en otro miembro va a estar las corrientes que salen. Y 4 y 5. Listo. Esta sería entonces mi expresión o mi ecuación para resolver un ejercicio. ¿Ya? Entonces tengo que tenerlo esto bien claro. Las corrientes que ingresan, las corrientes que salen. Seguimos. Aquí tengo ya la expresión clara de eso, lo que hace un momento ya hemos mencionado, ¿no? Ya tengo dos miembros, las corrientes, y definimos cuáles son las que ingresan, cuáles son las que salen. Cuando se ve en una sola expresión, yo podría decir que todos los que ingresan son positivos y todos los que salen son negativos, por esa razón está expresada de esta forma ya. Las corrientes que ingresan son positivas y las que salen son negativas, pero lógicamente que este pasa al otro miembro con signo cambiado y tendría yo ya la expresión que había escrito hace un momento. Esta, ¿no? Entonces, esta sería la consideración ya de esa expresión. Y por eso explica aquí todos los valores positivos y los que salen valores negativos. De ahí viene esta expresión. Ahora sigamos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo ya de cómo definir el tema del método por nodos. Aquí, por ejemplo, tengo un nodo A. Ya quiero definir la corriente que circula en el voltaje. Ya no quiero encontrar corrientes porque ya tengo la corriente. Lo que quiero definir aquí es más que todo el voltaje que hay aquí y también la corriente, ¿no? Ya puedo definir dos cosas, corriente y voltaje. Ya aquí tengo, por ejemplo, voltaje en este punto, voltaje en este punto, en esta malla. O sea, en estas dos mallas tengo voltaje 1, voltaje 2 en cada malla. Y quiero ver qué tensión cae entre este punto y este punto, o sea, entre el punto A. Y a la vez también voy a poder definir la corriente. Bien, vamos resolviendo. Pues, primer caso, tengo que trabajar con la primera malla. La primera malla me dice corriente 1 más corriente 2 igual a la corriente 3. Veamos aquí. ¿Ya? Corriente 1, corriente 2 igual a la corriente 3. ¿Ubican? Vamos ubicando esa parte. Aquí tengo una corriente que ingresa, otra corriente que ingresa, y forman ambas que están ingresando por este punto, estarían formando la corriente número 3, ¿no? Ambas van hacia la 3. De ahí se viene la expresión. Porque aquí tengo una fuente de 20, una fuente de 10, entonces estas dos corrientes, ya por convención, estamos viendo que la corriente va en el sentido de manecillas de rock en la primera malla y en la segunda malla antihorario, ¿no? Y de ahí yo sacaría la expresión de esta forma. Corriente 1 y 2
forman la corriente número 3. Seguimos. Para definir el nodo A, ¿no? Bien, una vez que definí esta parte del sentido de la corriente y mi expresión básica, entonces yo voy a trabajar primeramente qué elementos intervienen en la corriente número 1, ¿ya? Por ejemplo, tengo la primera mallita, ¿no? La corriente 1, ¿qué viene? 10 voltios. En este caso estoy tomando el signo positivo aquí, ¿ya? 10 voltios. Lógicamente que esto estaría en otro orden, estaría expresado. A ver, vamos a ir atrás. Vamos al tema de los signos. ¿Se acuerdan del tema de los signos? Aquí. Aquí tengo negativo, ¿no? Negativo, positivo, positivo, negativo, ¿no? Positivo, negativo. Aquí sería negativo, positivo, ¿no? Aquí, positivo, negativo. Aquí, ¿qué sería? Como está en el sentido. Negativo, positivo. Entonces aquí estoy viendo yo, aquí sería negativo, positivo, positivo. Aquí va positivo. Y aquí estaría, hay un detalle. Aquí las dos corrientes o dos tensiones se van a restar. ¿Ya? Porque las dos están yendo en el sentido contrario. ¿Ya? Entonces, vamos a definir esta expresión de la siguiente forma. Vamos aquí atrás. Aquí. Bien, entonces, yo voy a definir la expresión así. Corriente 1, solamente la corriente 1, va a ser a 10 voltios positivo, menos el voltaje VA. El voltaje VA es el voltaje que cae en la primera resistencia. Quiere decir que estoy cayendo en este punto. Aquí. Estoy trabajando entre este punto, aquí, y entre este punto. Entre este nodo. Estoy definiendo el voltaje. Este es mi voltaje VA, en este caso. ¿Ya? Voltaje VA que cae aquí. Este es mi voltaje de la fuente. Volvamos atrás para que se entienda. ¿Ya? Entonces yo diría aquí, el voltaje VA, este VA es el nodo por si acaso, ¿ya? Estamos haciendo referencia entre la fuente menos el voltaje VA. Sobre 10, este 10 son la resistencia que está al paso entre esta fuente y el nodo, ¿ya? Ese sería el primera corriente, el primer punto. El siguiente paso, voy a definir la corriente número 2. La corriente número 2 me dice 20 voltios, la fuente positiva, menos el nodo, vuelvo a trabajar con el nodo, ya, el nodo es negativo, sobre 20. Entonces, yo he trabajado con la corriente 1 y con la corriente 2, ¿ya? Aquí está bueno, pueden hacer acá. Traemos acá si quieren, para que se entienda. La corriente 1, ¿no? Es igual a ¿qué? Al voltaje de la fuente, son 10 voltios, menos el nodo que sería, le vamos a llamar BA, me dice acá, voltaje BA, sobre la resistencia que serían 10 ohmios. ¿Ya? Esa es la corriente número 1, o sea, la malla número 1. La corriente número 2, el mismo caso, aquí vuelvo a hacer, la corriente 2, que sacamos un momento, es igual a 20 voltios menos el voltaje BA sobre 20. ¿Ya? 20 ohmios. Listo, ya está la expresión de esta malla y de esta otra malla, ambas mallas. Entonces veamos, sigamos adelante. Una vez que yo obtengo este valor, ya, una vez que yo obtengo mi resultado de ambas corrientes que obtuve, 1 y 2, ¿qué sigue después? Yo tengo que encontrar la corriente I3. La corriente I3, lo único que hay es el voltaje VA sobre 40, ¿ya? Sobre 40. No hay más, o sea, no interviene más porque lo demás va a tierra, ¿no? Quiere decir, es como similar a esto. Si yo pusiera aquí voltaje VA, ¿no? Y aquí está GND, este es mi tierra o negativo, ¿no? Este es mi tierra. No puedo hacer ni una operación en este punto. Entonces solo va a intervenir VA sobre 40, ¿me entiendes? Hace rato fue porque tenía una fuente que podía yo, en la cual 10 voltios, ¿no? Tengo aquí la fuente de la primera malla como de la segunda malla. Pero como no la tengo, va a GND, esto sería a 0,
Es como decir, la expresión sería así. 0 menos BA, ¿no? Así, de esta forma. Sobre 40, ¿no? Entonces solamente BA, perdón, sería al revés. BA menos 0, al revés. No es sobre 0. ¿Ya? BA menos 0. Entonces yo solamente consideraría el BA sobre 40. Esto ya no se toma en cuenta, ¿no? Entonces de ahí viene esa expresión. Solamente estaría tomando un solo valor. Volvamos abajito. Ya, esta es la 43. Una vez que tengo la 43, ya, esta yo tengo que definirla de la siguiente forma. Digo acá, la 1 y las 2, ¿por qué las voy a unir las dos? Porque yo aquí tengo una corriente 1 más la corriente 2, ¿no ven? Más la corriente 2. Y este es igual a ¿qué? A la corriente 3, ¿no? Esta es la expresión general. Entonces, esa es la que empezamos a armarla aquí. Corriente 1, corriente 2, igual a corriente 3. ¿No? Que sería mi expresión general que ya tengo para poder desarrollar. Una vez que tengo ya claro el resultado final, yo aquí voy a usar un 1 por igualación. Puede ser esta forma como yo puedo hacer una comparación. Puedo hacer esta forma, ¿no? Una forma sería esta. Uno que multiplicado me dio un valor para poder simplificar. ¿Ya? Para poder simplificarlo y reducirlo. Entonces, en este caso, estoy usando el valor de 40. ¿No? 40. 40 aquí en este miembro y 40 en este miembro. Con tal sea más fácil la simplificación. Entonces, realizando la operación, simplificar, tendría este resultado. 40. Voy a ver toda esta parte. Ya. 40 por 10 menos BA. ¿Ven? Sería el primer resultado. El otro sería 2 por 20 menos BA por BA. O sea, ya simplifiqué los 40 en este caso. Aquí en contarme se me ha reducido a esta expresión. ¿Ya? O sea, usé un valor mínimo con un denominador común. Y yo, de esta forma, yo lo simplifiqué de esta forma. 40 entre 4, entre 2, y aquí ya se simplificó entre 4. Como es 40 y 40, 1, ¿no? Solo me va a quedar BA. En este caso aquí, aplico lo que es propiedad distributiva. 40, 4 por 4, 10, 40, ¿no? 4 por 10, 4BA. En mi caso aquí, 2 por 20 y 2 por BA. Aquí solamente se aplicó esta operación, propiedad distributiva. El BA se mantiene, ordenando las variables en cada correspondiente en términos semejantes. Y en este caso ya estoy cambiando miembros. Por ejemplo, aquí estoy colocando todo lo que es en BA, ¿no? Este BA sale con signo negativo. 4BA menos 2BA menos BA es igual a 10 o menos 40. Entonces, esto ya estoy organizando todas mis variables. Una vez que los tengo claro, sumo o resto, me saldría esta operación. 7BA menos 80 voltios. ¿Ya? Este tendría como resultado final. Despejando lo que a mí me interesa es el BA, ¿no? Despejando el 7 como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tendría 80 entre 7, tendría 11, o sea, menos por nada más, me va a salir 11 voltios positivo. Entonces, aquí que he llegado? He llegado a encontrar el voltaje. Entonces, cuando hablemos de nodos, resumiendo, cuando hablemos de nodos, lo que a mí me interesa es encontrar el voltaje, ¿ya? Y cuando hablemos de mallas, como el día de ayer vimos, lo que a mí me interesa es encontrar la corriente. Ya es una consideración que tienen que tenerla clara. Ya, aquí ya encontré entonces el voltaje que cae en el BA. Entonces, si vuelvo a mi circuito principal, ya mi circuito principal que tengo al principio, bueno, esta parte voy a borrar. Igual se lo voy a pasar la diapositiva y ustedes lo van viendo igualmente la simplificación que se hizo aquí, ¿ya? Acá, ¿ve? Entonces yo tendría aquí, en este punto, entonces tendría un voltaje de 11.43, ¿no? Voltios en este punto. Aquí. Y ya con esto ya puedo definir corriente, ¿no? ¿Qué corriente estaría pasando si aquí yo tengo 11.43 voltios, ¿no? A ver, Brandon Rocha,
No, no, el señor que me hizo su hamburguesa, a ver, con nada de comer. ¿Dónde está Brandon, no? Bautista. ¿Qué corriente estaría circulando por el nodo A, entre I3? ¿Qué corriente sería para la I3? ¿Qué corriente estaría circulando aquí tengo 11.13, ¿no? 11.43, no sé si es que tengo que volver aquí. 11.43. Ya ahora te escribí mal. ¿Qué corriente estaría circulando? ¿Dónde Bautista? A ver, ya me respondió ya. 0,33, Inge. Ya, 0,33. ¿Quién respondió? León. León, ya. 0,28 yo tengo, dije. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería aquí? Sencillamente, según ley de Kirchhoff, ya los tres primeros que me han respondido, que me lo escriben en el WhatsApp, a eso voy a contar como puntaje adicional, ¿ya? Así que mejor si lo escriben. Está bien, León, ya estoy considerado. Bien, tengo aquí voltaje, intensidad, resistencia. ¿No es así? Entonces, aquí únicamente tendría que reemplazar los 11 voltios, ¿no? Corriente todo es igual a 11.43 sobre el voltaje sobre la resistencia, 40, ¿no? 40 ohmios. Entonces, ¿cuánto sale ahí? Voy a confirmar, entonces voy a los tres primeros que me han colocado el resultado, tendrían su puntaje adicional. 43 sobre 40. Entonces, sería 0.28 a 29, ¿no? Entonces, ese sería. León le peló, ¿qué pasó? 0.28 amperes. ¿Ya? Y que le puse 13, Inge. Ah, Me 13. equivoqué. Es Ah, que primero no se veía bien. no está bien, pero ya, por lo menos ya lo está participando. ¿Ya? Está bien. Bien, entonces, jóvenes, este sí se encontraría, ¿no? Y aquí también lo mismo. Como tengo resistencia y tengo el voltaje en la fuente, ya sé cuánto es la corriente aquí. Y el mismo caso aquí. O sea, no hay donde perderse esta parte. Únicamente ley de Ohm. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, de esta partecita, para seguir con un siguiente ejemplo. El otro ejemplo ya es, Ingeniero, diga. para ese 40 lo sacó de la resistencia más alta. Si fuera otra resistencia, tendríamos que aplicar con la Sí, resistencia más alta. no precisamente, una que simplifique el circuito. Eh, Aquí en este caso, en el nodo o en la ecuación que estaba simplificando. en la ecuación, en la simplificación que Haya, explicó en la otra. haya uno que usted pueda utilizar para que haga una igualación o simplifique, tenga mejor para poder simplificar el valor, o sea, los resultados. Puede hacerlo igual así. Es una forma de hacerlo. Ya vamos a ver acá. Ah, Puede hacerlo así. ya. Ya. Aquí tengo, vamos a ver otro ejemplo. 0,28, ¿Ya? Voy a borrar esta parte. Vamos a ver otro ejemplo para que vayamos viendo bien que aquí está, ¿no? Esta parte usted dice, ¿no? En este caso podemos usar 40, ¿no? O podemos usar otro, ver un 20. Hay que ver uno que me ayude a simplificar más rápidamente la expresión y yo pueda simplificarlo de esta forma, ¿ya? No se haga muy tedioso. En este caso, también podemos usar determinantes, por si acaso. Ahí vamos a ir de esa forma, ¿ya? En este caso hemos hecho podemos hacerlo por reducción, podemos hacerlo por determinantes también. Vamos al siguiente ejemplo. Van a ver que vamos a hacer también por determinantes, ¿ya? Con dos ecuaciones. Bueno, aquí está la corriente, ¿no? El caso final que me he puesto hace ratito. Bueno, que ya me respondieron. A ver, ¿quién me respondió? Voy anotando, me estaba olvidando esa parte antes que pase el siguiente. ¿Quién fue el primero que me dijo 028? A ver, aquí está. Aquí está primero. Fue Brandon Rocha, Salvatierra y Rivera. Ya, los tres, nada más. Los tres primeros, digamos, ¿no? Los demás ya puro copia, ¿no? Así que no dan. Pero ahí está. Ya vamos a ver esto y después seguimos, por favor, ¿ya? Vamos a ponernos para la lista igualmente.
Ya, aquí lo tengo. A ver, Brandon Rocha. Ahorita estoy anotando su puntito ya. Ahorita vamos a seguir con otro ejemplo. Si no, esta es participación, le ayuda en su examen, más que todo los que no dan bien su examen, les ayuda a sumar su puntito ahí. David Bautista, a ver cómo es. A ver. Dije, mi Dígame. Wi-Fi está muy lento. El Mi internet Wi-Fi también. está lento. De mí igual, dije. Del mío, no sé si de otro, pero el mío está lento. A ver, ¿quién más está lento su internet, por favor? Verifique para que lo pueda reiniciar todo otra vez. ¿Podrían avisar? ¿Quién más tiene lento la internet? ¿Mm? ¿Alguien más? Esta hora siempre es lento en el internet. Es lento, ¿no? Van a tener que empezar media hora antes, entonces a las 6 en punto. Creo que alguien está feliz por ahí, no sé. Ya, buenas noches. Está con su cerveza. Está con sus cosas raras, está ahí, ¿no? Ya, Rocha, Salvatierra y Rivera. Me está dando ahorita, por favor. Estamos ya así, listo. Ya estamos primero. Sigamos. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿ya? Igualmente yo le voy a pasar la grabación, así que ahí van a poder verificar, por favor, en algún momento que se pone lento, ¿sí, verdad? Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya es por métodos por determinantes. Bueno, lo mismo que hicimos el día de ayer. Aquí está. En este caso, aquí tengo otro ejercicio, ¿ya? Pero en este punto yo tengo dos corrientes, ¿ya? Tengo una corriente y tengo otra corriente, ¿ya? Entonces, lo mismo caso, el mismo procedimiento. Yo primero tengo que definir las corrientes que ingresan como las corrientes que salen. Aquí en este caso estoy viendo que tengo prácticamente como casi 3 mallas, ¿no? 1, 2, 3 mallas tengo, 3 mallas en sí. Pero se deducen en 2 porque 2 me intervienen aquí, no hay más. Ya, viene acá. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3 empiezan con este nodo. Este va a ser mi B1. Aquí, la corriente 3 que está circulando en este punto, igual entra al B2. Aquí, al B2 hay una corriente 5 y una corriente 4 que se ha formado aquí. Esta es mi corriente 4, por si acaso, ¿no? Este punto. Corriente 4. Bien, entonces empiezo primero a definir mi primera ecuación. Entonces yo digo, mi corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Como ven, ¿no? La corriente 1 ingresa y sale corriente 2, ¿no? Y corriente 3. Bien, esa es mi primera expresión para definir mi ecuación. Una vez que hago eso, empiezo a colocar aquí mis valores. Bien, coloco entonces B1 menos 0. ¿Ya? ¿Por qué 0? Porque no tengo la tensión, pero sí tengo la corriente. Ya no siempre va a haber tensión. Aquí pueden ustedes colocar el voltaje también, ¿no? Como el caso anterior. Pero aquí no tengo voltaje, no tengo corriente. Entonces igual a 0. ¿Bien? Entonces B1 menos B2. Siempre el punto donde el nodo que van a intervenir es el primero que se coloca. B1 menos la fuente. ¿Ya? B1 menos la fuente. Sobre 10. ¿Ya? Sobre 10. Entonces B1, a ver, perdón. Aquí tengo la corriente 1. Aquí, perdón, aquí estamos mal. La fuente, como tengo tensión, voy a trabajar entre este punto, porque es la corriente 2. Me estoy equivocando. Estamos estudiando la corriente 2, no la corriente 1, porque la corriente 1 ya la tengo. Ya no vamos a confundirnos. Estamos interviniendo mal la operación. Entonces, primero estamos haciendo la corriente 1, ya la tengo. Aquí está. Y 1 es 2 amperes. Entonces, lo que voy a intervenir es la corriente 2, que va verticalmente. Entonces, como es vertical, ¿ya? Yo tengo aquí entonces 10, vamos a ver un ladito esto, voltaje 1 sobre 0, menos 0, aquí está el 0, aquí es 0, ¿no? O negativo, B1 menos 0, sobre 10, aquí está 10, ¿no? Más la corriente I3, ten en cuenta qué corriente estoy trabajando, aquí está la corriente I3, entonces
Entonces va a ser B1 menos B2. B1 menos B2, ¿no? Empiezo aquí. B1 menos B2. ¿Ya? Sobre 8. Ya está 8. ¿Listo? Ahí acabé. No es más en esta ecuación. Ahora empiezo a simplificarlo. ¿Ya? En este caso, lo que podría ser otra forma más fácil también de hacerlo, sin estar haciendo esa operación de buscar qué valor le puede simplificar más rápidamente, es dividiendo directamente, separando miembros. Mírense acá cómo se hizo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo apenas B1 sobre 10. ¿No ven? Y este valor, como es B1, no tiene valor, yo estoy asumiendo 1. Asumo que tiene un valor 1 acá, ¿no? 1 sobre 10. Pero ojo que mantengo qué voltaje estoy manejando. Aquí está el voltaje 1, dice acá. Este es mi voltaje 1. Más, estoy en lo siguiente, más 1 sobre 8. Ahí está. B1 es 1 sobre 8. Aquí está B1, por si acaso. Menos 1 sobre 8 por B2. Se mantengo qué voltaje es cada uno. Ya, B1, estoy separándolo por cada uno de forma independiente. Bien, sigo acá abajo. 2 amperes se mantiene como corriente 1. Aquí yo divido 1 entre 10, 0.1 voltios. ¿Okay? 1 entre 8, 0.125 es mi B1. Menos 1 entre 8, 0.125 el B2. ¿Listo? Ahora organizo mis voltajes correspondientes. Ya sumo el mismo término, ¿no? B1, aquí tengo B1, aquí tengo B1. Entonces, aquí B1 tengo como resultado final 0.225 en B1 y B2 se mantiene menos 0.125. Entonces, esta sería mi primera parte. Aquí acabaría mi primera parte de primera malla. Esta sería mi ecuación número 1. Si se dan cuenta, ¿por qué? Porque tengo el resultado y tengo sus dos variables, o sea, sus dos términos, el cual ya se me convertiría en una determinante de 2 por 2. ¿Verdad? Puedo hacerlo con determinantes 2 por 2. Puedo simplificar. Bien. Profe, Dígame. ahí 2 amperios, ¿Ya? 1 también. Si sería B1, entonces al otro lado, si lo hacemos que pase, restaría con 0,1 voltios, porque también es y junto al otro. De 1. Aquí en esta parte, de que usted dice. Sí, ahí tenemos 2 B1, ¿no ve? Que se están Ya. sumando. Pero amperios también llegaría a ser B1 o no. El low ampere, aquí el amperaje. Sí, Sí. de la fuente. Esto B1. Es una corriente. Es una corriente. No Eso es corriente I1, León. corriente I1. Ah, ya. Esta Está es bien. la corriente I1. Ya, por si acaso. Esta es la corriente I1. Ya, no voltaje. Ya por razón que sí estaría formándose una ecuación, ¿no? De 2 por 2 para el tema de determinantes. ¿Ya? Ahora procedo a hacer la misma operación en el otro malla. En la otra malla, ¿qué interviene? Empiezo aquí en este punto. Veo que interviene el I3. ¿Por qué? Porque aquí viene la flechita de las corrientes. El I3 entra, ¿no ven? Entra, el I5 también entra en este nodo y el I4 es el resultado. Entonces yo voy a colocar I3 más I5, I3 más I5 que están entrando, sumaría la I4 que ven acá. Esta ya sería mi expresión, las corrientes, en el sentido de las corrientes. Entonces empiezo a reemplazar. I3 es lo mismo que el otro, que aquí, miren, este es lo mismo que aquí. ¿No? Hay que copiar nomás, copiamos, porque es la misma expresión, no hay modo de perderse. Más I5. ¿I5 cuánto es? La corriente dice 4 amperes. Aquí está 4 amperes. ¿No? Esa es la I5. Es la corriente que circula en este punto, son 4 amperes. Igual a B2 menos 0. ¿Por qué B2? Porque estoy empezando en este punto. Por la I4, ¿no? Por la corriente I4 sería B2 menos 0 sobre 6. Listo. Aquí tengo la expresión ya de mi ecuación, ¿no? De mi malla 2. De esta mallita. Entonces, yo empiezo a separar. El 4 amperes se va a este miembro, como en el caso anterior. El voltaje B2 menos 0 sobre 6 se mantiene, menos B1 menos B2. Esto de acá, ¿no? Yo lo pasé a este miembro con tal de organizarlo mejor, ¿no? La corriente se mantiene aquí.
Entonces, pero este, como tiene signo positivo, pasa con signo negativo. Aquí está el negativo por si acaso, ¿no? Ya está, se mantiene en este orden. Mi impresión, entonces, hago la misma operación. Los 4 amperes se mantienen aquí y empiezo a separar. Aquí B2 no tiene valor, así que yo lo considero como 1. 1 sobre 6, B2, ¿no? Menos, el otro ya empiezo a separar los miembros. Negativo aplica a todos, por si acaso. Menos por menos da menos. Menos por más menos. Menos por menos da más, ¿no? 1 sobre 8 más 1 octavo entre 2, como ven aquí. ¿Ven, no? Ya, ahora aquí en mi operación empiezo a dividir 1 entre 6, ¿no? 0.16 o 100.1666 voltios. 1 entre 8, lo mío caso, 0.195 menos 0.195, ¿ya? Organizo términos B2 y B2, lo sumo, me sale 0.2916 voltios y el otro caso sería 125 voltios, ¿ya? Entonces, esta sería mi ecuación. Jóvenes, se me va a cortar el tiempo. Les mando otro link en un momento, ¿ya? Les mando otro link para continuar la clase. Bueno, se me va a cortar ahorita mismo la conexión. Esperen el link, por favor.